Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos aquí entonces en la presentación de la revista del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos. Por acá la tengo, para que la vean. Existe. Nadie la vio todavía por la pandemia, pero es un producto del observatorio. Alguna vez la haremos circular. Por supuesto, vamos a mandarle por mail el PDF a todos los que se acercaron a esta presentación. Bueno, lo primero es agradecer la presencia de todos ustedes y especialmente de algunos compañeros que aquí lo estoy viendo, de Federico Montero, de FEDUBA, secretario general. La veo también a Magistroya, a Verónica Bereuter, Facundo Millán, Mariana Nogueira, todos profesores, Candela Andó, Lucas Ayala, Guido Aroca, bueno, y muchos más, que Estela Escobar, profesores de la Janina San Maglone también, profesores de la facultad de la carrera, que les agradecemos especialmente, y por supuesto a los alumnos de la materia de trabajo y derechos humanos. Y un agradecimiento especial a los compañeros de comarca, José Luis de Lorenzo, que van a transmitir esta actividad. Bien, yo voy a ser breve porque somos 4 los expositores, y además sería bueno que participen bastante los aquí presentes. Por lo tanto, voy a mencionar algunos elementos de, bueno, cómo encuentra la pandemia al mundo del trabajo y cuáles son algunos efectos que se han presentado en estos meses, días. Bueno, nosotros presentamos una revista donde el eje, o sea, nuestro dossier principal estaba referido al trabajo indecente. O sea, publicado en febrero de este año, caracterizamos a la situación de América Latina como de trabajo indecente. O sea, la mayoría del trabajo en América Latina, trabajo informal, trabajo precario, no tiene relación con los estudios de la OIT, que desde el año 99-2000 plantea la utopía del trabajo decente. 20 años después, lejos de concretarse esta utopía, avanzamos hacia el trabajo indecente. ¿Qué es el trabajo indecente? El trabajo precario, el trabajo forzoso, el alto nivel de informalidad, los abusos. Y lamentablemente ese era el panorama que teníamos en América Latina, y de alguna forma lo registramos en este número de la revista que estamos presentando. La pandemia pone al rojo vivo estas contradicciones, desnuda una serie de aristas que no eran visibles para todos, y en concreto, en estos días, mucho más de la mitad de los trabajadores de América Latina quedan a la intemperie, sin percibir salarios, sin obra social o seguro de salud, sin garantía de no ser despedidos o suspendidas, o sin poder hacer changas para conseguir un plato de comida para su familia. Ante esta situación dramática, la respuesta de los gobiernos ha sido heterogénea. Los que priorizan el mercado, como Brasil, Chile, Ecuador, Perú, reaccionaron tarde y no decretaron una cuarentena estricta, único remedio contra la pandemia mientras no hay vacuna. Ni aprovecharon, digamos, en algunos casos sí se decretó la cuarentena, pero no aprovecharon el tiempo que ganaron para fortalecer el sistema de salud. Siguieron las consignas de Donald Trump, de Boris Johnson, y luego tuvieron que retroceder ante miles de contagios y muertos.
En cambio, los gobiernos que priorizan los derechos humanos reaccionaron de inmediato y lograron reducir los daños, como sería el caso de Argentina. Sobre los resultados de ambos tipos de respuestas ya hay datos a la vista, datos duros, datos que no se pueden discutir. O sea, Ecuador, Perú, Brasil tienen más de 100 muertos por millón de habitantes. O sea, Ecuador tiene alrededor de 160 muertos por millón, Perú o Brasil, y Brasil tiene alrededor de 120, Chile tiene alrededor de 50 y Argentina no llega a 10. Este cálculo de muertos por el tamaño de la población es digamos, el parámetro más justo para medir el resultado de la política que se han empleado hasta ahora. Pero la pandemia no solo causó muertes, también afecta a la economía. No es, como dice Alberto, digamos, la cuarentena la que afecta a la economía, sino la pandemia. Está claro que todo el mundo va a retroceder, todas las estimaciones de la consultora, de los organismos internacionales, establecen que el retroceso del Producto Bruto Global va a ser del orden de los 5, 7 u 8 puntos, y en América Latina se habla de un retroceso de 5 y 7 puntos. Bueno, esta recesión económica que ya está funcionando tuvo distintas respuestas. Algunos gobiernos populares, como los de Argentina y México, y junto a la firme posición de los gremios, lograron reducir los daños mediante transferencias directas de dinero, de ayuda a los trabajadores informales, a las empresas para ayudarles a pagar los salarios y a las pymes mediante subsidios, créditos, etc. Pero también estos gobiernos populares establecieron prohibiciones de despidos, de suspensiones, y tuvieron una actitud, digamos, dura ante la posibilidad de abuso de los empresarios. Pero muchos otros, como el gobierno de Bolsonaro, como el gobierno de Piñera, o el gobierno de Lenín Moreno, no pusieron límites a los empresarios, permitieron abusos, permitieron suspensiones, y la ayuda que anunciaron para los trabajadores más desprotegidos tardó mucho en llegar, llegó tarde. Entonces, ¿qué es lo que va mostrando la pandemia por el momento? Sobre todo que la sociedad actual es profundamente desigual y que la sociedad del trabajo, el estado de bienestar de los años 50, 60, 70, hoy está en ruinas. O sea, la pandemia no solo ha marcado a fuego el hacinamiento, la falta de agua, la necesidad impostergable de salir a hacer changas para la gente que necesita comer. Hemos visto imágenes en el barrio 31, en la Villa 1114, en Villa Azul, en Itatil, estamos viendo en estos momentos. Y ya nadie puede decir que no ha tomado nota de esto. Además, vimos las colas del IFE, del ingreso familiar de emergencia. El propio presidente, el propio Alberto Fernández, reconoció que se sorprendió por la cantidad de inscriptos. Porque en realidad acá había toda una discusión sobre la informalidad. Algunos hablaban de que era solamente un tercio de la sociedad. Se tomaban como indicador solamente la medición de trabajo no registrado, la medición oficial, que es del orden del 33-35%. Pero eso mide solamente el sector formal de la economía y en base a un solo indicador, es la falta de aportes previsionales. Muchos, hace tiempo venimos sosteniendo que la informalidad en la Argentina es mucho más grave.
es por lo menos el 50% de la población en edad de trabajar. Y acá están los datos. La gente que se inscribió en el IFE superó los 11 millones de personas. Y eso que había requisitos bastante estrictos. Esos 11 millones de personas son, como mínimo, el tamaño de la informalidad y la precarización en la Argentina. Bastante más de la mitad de la gente en edad de trabajar. Bueno, y esto nos lleva a otras cuestiones. Que Argentina, siendo uno de los países con mayor protección laboral del subcontinente, va a tener un panorama agravado cuando termine la pandemia. O sea, evidentemente, en la pospandemia va a haber más pobreza y va a haber más precariedad laboral. Ya hay algunas estimaciones que plantean que la pobreza va a crecer un 20% entre la población más joven, antes de fin de año, y miles de trabajadores están siendo despedidos a pesar de la prohibición expresa del gobierno. Bueno, esto nos trae interrogantes. O sea, ¿qué se puede hacer ante la pospandemia? Yo creo que lo primero es recuperar una sociedad del trabajo, una sociedad donde la mayoría de los empleos sean por tiempo indeterminado, estén registrados y por tanto tengan aportes suficientes para que funcionen las obras sociales, las jubilaciones. Esto que parece tan sencillo, que vivieron nuestros mayores, no es tan sencillo en este momento. O sea, recuperar la sociedad del trabajo, recuperar el estado de bienestar, es bastante problemático. Se podría intentar un pacto social. O sea, ya lo hizo Perón en época de Helber. Y en época de Helber y Perón, en el año 74, la informalidad, trabajo no registrado, medido por los mismos indicadores, era la mitad que en la actualidad. Entonces, un pacto social podría proponerse como objetivo que los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, reduzcan a la mitad el trabajo no registrado. Porque ahora, si uno mira las estadísticas, compara el 74 con la actualidad, hay mucho más trabajo independiente, mucho más cuentapropismo, mucho más monotributismo. Y esto es lo que oculta es informalidad, precarización. O sea, no es la voluntad de los trabajadores ser independientes, ser contrapropistas. El problema es que la única posibilidad de acceder a un trabajo es aceptar esas condiciones. Y también en el año 74 prácticamente no había despidos. Bueno, esas son pautas que se podrían plantear para una especie de reconfiguración de un pacto social en la Argentina. Yo, sinceramente, soy bastante pesimista sobre que esto sea posible por las características del empresariado más concentrado en la Argentina. Porque del 74 en adelante hemos visto la fuga de capitales sistemática, el fraude impositivo, la evasión laboral, el fraude laboral y lo que algunos economistas llaman el avance de la economía ilícita, de la economía subterránea, donde los principales actores son los grandes empresarios. Entonces, bueno, si queremos recuperar la sociedad del trabajo, habrá que ir por otros caminos alternativos. Por ejemplo, habría que pensar si el IFE, el ingreso familiar de emergencia, no se puede convertir en permanente. O sea, ese es un planteo de una renta ciudadana, un ingreso ciudadano que está hace tiempo en la agenda. Y bueno, y reformar también el sistema impositivo, cobrar este impuesto a la grande fortuna, pero convertirlo en permanente, modificar el tema de los ingresos tributarios,
las evasiones a bienes personales, o sea, tomar incluso cosas que ya tenemos en este momento en la agenda, ¿no? De las 950 millonarios que tenían dinero en algunos bancos del exterior y que no lo habían declarado. Bueno, habría que empezar por cobrarle a esos evasores lo que deberían haber pagado por bienes personales, por ganancias, más los intereses resarcitorios y compensatorios, que es lo que debería hacerse. Con esta recaudación, que es simplemente recaudar lo que corresponde, se podría financiar el ingreso, digamos, un ingreso ciudadano permanente. Bueno, todas estas propuestas no deben interpretarse como que uno es antipatronal, o sea, acá no estoy planteando la crisis la tienen que pagar los patrones. En general, esto es simplificar la cuestión. Yo creo que es necesario una alianza muy amplia del gobierno popular, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, los movimientos sociales. O sea, no se puede excluir a los empresarios por ser patrones. O sea, justamente hay que plantear una alianza muy amplia que incorpore a los empresarios, digamos, que no cometen ilícitos. Porque en realidad el gran capital es el que comete más ilícitos. No son los pibes chorros que están en las cárceles, sino el gran capital que sistemáticamente comete ilícitos. Y esto no lo digo yo, ni lo dice, digamos, algún militante trosco. Lo dice, por ejemplo, a alguien que conoce de estas cuestiones judiciales, que ha integrado la Corte Suprema de nuestro país y hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que decía que el problema son los CEOs y que él lo define de esta manera, y con esto termino, lo define como empleados de lujo de masas enormes de dinero entramadas en entes ficticios llamados sociedades anónimas, algunas reales y otras falsas, como las offshore. Cometen delitos a granel, estafan en dimensiones astronómicas, endeudan en administraciones fraudulentas, explotan trabajo esclavo a distancia, extorsionan a gobiernos, financian golpes de Estado, defraudan fiscos, instigan cohechos y prevaricatos, encubren y reciclan el dinero proveniente de todas las criminalidades organizadas del planeta y se disputan la prestación de sus servicios. En síntesis, acumulan dinero. Esos son nuestros enemigos. Nada más. Bueno, Bueno, ahora te retomo toca a yo, vos. Daniel. Perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La idea mía es presentar en 10 minutos, que no sé si el Zoom me permitirá o me cortará un poco en el medio, pero presentarles algunas reflexiones que se empalman mucho con lo que viene diciendo recién Daniel, aunque no enfocado tanto en algunos datos económicos, sino en alguna mirada de América Latina en su conjunto. En primer lugar, bueno, estamos en la presentación de una revista, ¿no? Entonces, mi primer mirada es sobre el número que hemos terminado, y es un número donde se analiza el final del periodo de la presidencia Macri, y se ven, bueno, los fracasos visibles de algunas políticas que encaró y las características, tal vez no de fracaso, sino de éxito en cuanto a la concentración de poder y en cuanto a la ganancia de algunos grupos, porque los que fugaron capitales seguro que no lo han visto como un fracaso, ¿no? Pero este número que aborda todas estas cuestiones nos está mostrando unas aristas de un modelo neoliberal con ciertas características locales que, bueno, fue derrotado en las elecciones, pero no necesariamente está terminado. Y este modelo a nivel internacional todavía está en carpeta, todavía es algo que se
se está proponiendo y que va a buscar, aliado con el poder económico internacional, retomar el diseño de lo que pasa en el mundo y en Argentina, especialmente posterior de la pandemia. Porque más allá de las visiones más optimistas que respecto de la pandemia nos va a sacar mejores o tenemos la oportunidad para crear una nueva sociedad, la realidad es que la disputa que se da en la sociedad se va a continuar dando. Entonces, por un lado, en el material que tiene la revista está el análisis del peso de los grupos económicos. Nosotros, con Facundo, que está por aquí presente, entrevistamos a Guillermo Corcho Martini, que mostraba un modelo alternativo al trabajo rural que se había planteado en otras épocas y un modelo más de construcción desde lo popular, desde la misma gente. Bueno, esos modelos siguen estando en pugna. O sea, sigue habiendo posiciones encontradas. Y esto le tenemos que asignar importancia, porque no es menor. Y aunque ahora el tema de todas las noticias es la pandemia y el aislamiento, etcétera, es un tema que va a seguir. La construcción de sentido común, que algunos también planteamos en algún momento en la revista y en el observatorio, es algo que se mantiene. Hay una construcción de sentido común individualista, meritocrático, etcétera, disfrazado de buenas intenciones, que también está ahí atrás. Y esto sigue apareciendo. Ahora con los debates de la cuarentena aparece hasta en imágenes torpes o en algunos entrevistados televisivos grotescos, pero no es un tema menor. Tenemos que ser cuidadosas, tenemos que ser cuidadosos con eso. Los medios hegemónicos siguen construyendo. Y si bien las redes son un ámbito de más diálogo, al mismo tiempo también estas redes están condicionadas y también esas redes, no en vano el gobierno anterior tenía su equipo de trolls, como se suele decir, también son inundadas. Hay que disputar en todos los ámbitos de la comunicación desde la lógica de las organizaciones populares. En segundo lugar, la reflexión que quería hacer respecto de, un poco ya también lo planteó Daniel, que lo que nos está pasando con la pandemia no es un fenómeno local. Yo hoy leía, no sé, la BBC que comentaba que en Estados Unidos han pedido subsidio de desempleo 38,6 millones de personas. En Brasil hoy informaban que son más de 1.100.000 puestos de trabajo que se han perdido. España dice que 2 millones de trabajadores están inscritos en el expediente de regulación temporal de empleo, que es algo similar a los subsidios de desempleo. Entonces, esto está pasando en todo el mundo. A su vez, los sistemas de salud pública y los desafíos que plantean también se ven tanto en el caso de Italia y su privatización, como lo inaccesible de ciertos tratamientos o del pago de la ambulancia en Estados Unidos. También esto nos lleva a pensar respecto de nuestro propio sistema de salud y de qué está sucediendo. El debate entre economía y salud. Vimos la otra semana en las protestas en Wisconsin, personas armadas irrumpiendo en la legislatura local y ciertas posiciones rayanas con el fascismo, como las de los grupos de Vox en España. Entonces, hay ciertas afinidades que por un lado nos sorprenden y por otro lado nos revelan que hay fenómenos e interconexiones que en la disputa posterior a la pandemia o cuando se alivian las condiciones de aislamiento se van a continuar dando y tenemos que estar atentas y atentos. El impacto en todos estos casos va sobre los más débiles, sobre la población afroamericana, en algunos casos como Estados Unidos, sobre los geriátricos y los adultos mayores, sobre población indígena de Amazonia, los despidos y las reducciones en todos lados. Estos días LATAM presentó una invocación a la ley de quiebra de Estados Unidos como una convocatoria de acreedores, y atrás de todo esto están los rostros, atrás de esto están las personas en todo el mundo y también en Argentina. Nosotros nos hemos familiarizado con el rostro de Ramona Medina de la Garganta, que falleció y que era una militante, pero esto está pasando por todos lados y nos tiene que llevar a pensar cuánto de lo global se disputa en lo local y qué podemos nosotros ir construyendo como para
pensar el momento después. El contexto latinoamericano es muy particular y en eso este marco global, este es el tercer aspecto que quiero profundizar, es muy particular también. Es decir, la pandemia, como lo explicó claramente Daniel, agravó las diferencias sociales, los sectores informales, la economía subterránea, etcétera, los barrios populares y lo que venimos mencionando. Pero esto se da sobre un contexto previo de retroceso en muchas de estas cuestiones. Lo que sucedía en algunos de los países revela esto y de hecho la militancia y los derechos humanos han estado en riesgo en nuestro continente crecientemente. En parte también podemos ver en los últimos años en Argentina, pero el caso de Colombia, por ejemplo, que es uno de los casos más típicos, yo he leído estos días que el 53% de líderes sociales asesinados aumentó en el primer trimestre de 2020. Y ya son estos días, tomé el dato, son 100 líderes y lideresas asesinados en Colombia en este tiempo. Colombia es uno de los casos típicos, pero no es el único. Sucede en muchos lados. En 2019, y previo a la entrega de este número de la revista, también había varios análisis que expresaban el fracaso de los llamados políticos gerentes en América Latina. Kuczynski en Perú, Macri en Argentina, Piñera en Chile con la revuelta popular que enfrentaba. Pero este fracaso no significa que los modelos que están atrás, vuelvo a lo que mencionaba al principio, están acabados. Pensemos en el golpe de Estado en Bolivia. Yo hoy en una radio escuchaba a Evo hablar, además de la situación frente a la pandemia, que es trágica y silenciada en Bolivia, pero esta situación de golpe de Estado es una alerta que tenemos que tomar en cuenta, porque en realidad es desde los derechos y desde la organización popular que se quiere eliminar. Es el acceso de, en este caso, poblaciones indígenas a más derechos y hasta el poder real, ¿no? Entonces, ahí hay una reacción. Las protestas sociales que se fueron dando el año pasado en Chile, en Ecuador, en Colombia, también en Haití, nos tienen que hacer pensar en qué está sucediendo. Y ahí hay también raíces de una oposición que debería ser articulada y que en nuestro país también debe ser reflexionado y tenido en cuenta. Por otro lado, junto a eso, para ver uno y otro lado, las Fuerzas Armadas han aumentado su peso. Lo han hecho en Ecuador, cuando el presidente Lenín Moreno, no lo estamos escuchando tanto con la pandemia, pero tiene algunas opiniones no tan distintas de Bolsonaro en algunos temas, pero se recostó en los militares. Sucedió en Chile, lo que está pasando en Chile sigue sucediendo con las protestas de hambre actualmente y la represión de carabineros. Sucedió en Perú, cuando el presidente Vizcarra se enfrentó con el Congreso y se recostó también en apoyo de los militares. Sucedió en Bolivia, lo hemos visto todas y todas. Sucede en Brasil, donde los militares cada vez más tienen peso en el gobierno y hay una crisis institucional de variada índole. Y sucedió en El Salvador en febrero, cuando también se respaldó el presidente para la intervención y el reclamo de apoyo para sus políticas en el Parlamento. Y la OEA se ha alineado con Trump en su estrategia, con la complicidad del secretario Almagro. Entonces, tenemos un marco institucional muy complejo. A esto debemos sumar la estrategia de Estados Unidos en la región. Ustedes tal vez no lo tengan presente en este momento, pero más allá de las bravatas contra Venezuela y esa fallida incursión del 7 de mayo y la prédica habitual contra Cuba, Trump organizó la tercera cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo el 20 de enero de este año, y en esa declaración, donde participaron muchos de los países de la región, inclusive grupos de España, etc., habla de terrorismo, habla de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, entre los que él cita el Ejército de Liberación Nacional, Irán, Hezbollah. Habla de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen que asumir una tarea de combate contra ese tipo de organización, con lo cual la caracterización
del terrorismo se asemeja mucho a lo que en la doctrina de seguridad nacional era la caracterización de subversión, y habla de que Estados Unidos debe prever una asistencia técnica. Entonces, esto está escrito, está explícito en enero. ¿Algo cambió en esto? No, cambió que Trump está más presionado y más en peligro y ahora expresa públicamente muchas de estas cosas, pero la estrategia de atrás es la misma. Y el complejo militar e industrial de Estados Unidos está atrás de esto. No tenemos que pensar que solamente por la figura de Trump y su grotesco y sus desatinos, esto está debilitado. Cuidado, hay que estar atentos, porque pensemos que UNASUR y Mercosur están muy debilitados. Voy al último punto que quería compartir con ustedes. ¿Qué es lo que viene después de esto, con ese panorama que nos trazó Daniel recién, con esto que le estoy comentando de América Latina, y lo doloroso de las imágenes que podemos ver a través de la gente que tenemos en contacto, de colegas y académicos y luchadores populares de estos países? Bueno, a nivel mundial están las políticas anticrisis, están los aportes. Hay algunos artículos de estos días que después, si a alguien le interesa, les puedo pasar, que analizan bien inclusive la relación de las políticas que Daniel mencionó en Argentina en comparación con las que está desarrollando inclusive el propio Estados Unidos, pero también la Unión Europea, estos fondos dispuestos al auxilio. Entonces, en Argentina tenemos un Estado que ha reaccionado, tenemos una serie de políticas muy interesantes, algunas que se pueden discutir, la acción en los barrios populares requeriría un análisis un poco más profundo que el que esta breve intervención tiene. La posición del Ministerio de Trabajo y el aval a ciertos despidos o el desconocimiento que mencionó días pasados en una entrevista también merecería una discusión, pero podemos decir que acá hay un marco de un gobierno que tiene unas políticas en las que sentimos que acá se está apuntando. Pero esto será suficiente, probablemente no. ¿Qué escenario se nos presenta? Bueno, Daniel también contó lo que la CEPAL, el informe de esta semana, informa, valga la redundancia, sobre las consecuencias en los empleos en distintas áreas. Vamos a entrar en una crisis y en una caída del PBI profunda en toda la región y claramente en Argentina. Hay una serie de debates que todavía se deben dar. El debate por la cuestión ambiental, por ejemplo, porque desde otro punto de vista también esto tiene que ver con un tipo de economía depredatoria y con un capital financiero y un capital autónomo y poderoso internacional que puede hacer cualquier cosa. Pero la relación de esto con la calidad de la vida, no solo el trabajo decente que promueve la OIT, que está muy bien, sino la vida digna, es algo importante para repensar. Y acá habrá un desafío para los proyectos, porque hay proyectos que a nosotros nos resultaría un gran aporte, pero a veces pueden tener un impacto social y ambiental complicado, como la minería contaminante, el desmonte en el norte argentino, los agrotóxicos, ¿no? Entonces, será el momento de debatir esto, será el momento de ver cómo crecer, no tanto en una ecología light, sino recuperar estas tradiciones que algunos países intentaron y ahora inhibidas, como Ecuador o Bolivia, recuperar con el concepto del buen vivir, del sumak kawsay, una vida integral, un tipo de economía distinta que se podría pensar. Pero para esto, para pensar las políticas prácticas ahora y el horizonte del que se va, tenemos que pensar en la organización del campo popular con mucha claridad. Victorio Paudó estos días en un artículo también que leí, decía, bueno, los actores están claros, las medidas del gobierno están bien, pero con Alberto no alcanza. Los actores, él se refería a los grandes empresarios, etcétera, a un Pablo Roca, que es cierto, tiene una compañía tan prestigiosa, pero tiene una sede en Luxemburgo, no paga impuestos, recibe apoyo del Estado y despide trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar ese poder? Ese poder que es global, que es latinoamericano y es global, además de argentino. Se necesita construir desde las bases, se necesita construir desde la organización popular. En ese sentido, el campo comunicacional, como decíamos al principio, es vital. Hay que desarrollar una estrategia de comunicación eficaz.
Hay que desarrollar una estrategia organizativa y alternativa desde la base. Las organizaciones populares, cuando estos días han pasado estos problemas en los barrios populares, uno enseguida se pregunta, ¿y dónde está la organización ahí? ¿Cómo articular? Porque es central. Entonces, todo ese tejido de organizaciones populares, de sindicatos, de movimientos sociales, rurales y urbanos, inclusive pequeños empresarios, como mencionaba Daniel, ese tejido es necesario que se articule y se fortalezca y se ponga a la defensiva. Raúl Sivecki, que tal vez algunos de ustedes conozcan, es un histórico, yo diría que es como un investigador del campo popular y como un antropólogo, al mismo tiempo un admirador de la vida popular. Estos días también escribió un artículo proponiendo construir una economía distinta, antipatriarcal y anticapitalista, conceptos en los que ahora no nos vamos a poder meter claramente. Y tiene entrevistas, por ejemplo, con mujeres chilenas. Y quiero cerrar con una cita de Nelly, una participante de las asambleas territoriales de Valparaíso, que en su breve comentario vincula la revuelta popular tan fuerte contra Piñera y el sistema en general en Chile con la situación que les ha traído a estos barrios la pandemia. Ella dice, todos los aspectos de la vida están en crisis, salud, educación, alimentación. La revuelta generó conciencia colectiva, defendernos entre nosotras, mucha creatividad organizativa, que bajo la pandemia nos permite activarnos de otros modos. Nos cuidamos juntos y juntas, cuidamos a los más vulnerables, con redes de abastecimiento, compras colectivas, huertas urbanas. Entonces, ahí hay una semilla de otras cosas. Hay que articular estas semillas. Y la pandemia es como un parteaguas, donde ya vemos las caras de quiénes estamos de un lado y quiénes del otro. Tenemos que construir desde ahí. Este es mi aporte. Muchas gracias. Bueno, yo voy a, de alguna manera, funcionar también como presentador. Acá algunos lo verán, ven Daniel, bueno, es el profesor Daniel Giorgetti, que acaba de poner, integrante del observatorio, es el subcoordinador y además profesor titular de la historia del movimiento obrero de la carrera de Relaciones de Trabajo. Estamos también esperando aquí, a ver si la veo, ahora va a hablar Julia Estrada, bueno, joven Sí, economista. ¿Está por ahí, Julia? Sí. Integrante de CEPA. Bueno, algunos la conocen porque desarrolló su labor periodística ¿Escuchan en ahí? C5N. Hola. Hola. Hola, sí, se te... Ahí está Julia. Estaba muteado por el coordinador, quiero decir. Bueno. Estoy muteada. Ahora sí puedo hablar. Bueno, Julia, entonces la otra panelista virtual, y también tenemos, por ahí la veo a ver, a Tania Rodríguez, que es docente de la carrera de Relaciones de Trabajo en la cátedra Tomada, y también docente de Ciencia Política, e integrante del observatorio. Con eso hicimos tardíamente las presentaciones. Bueno, Daniel, si querés arranco. Dale. Bueno, gracias por la presentación. En mi caso, ahora estoy en el Grupo Provincia, estoy desarrollando una tarea que tiene que ver quizás con la cuestión financiera, con el mundo de las finanzas, pero un poco mis raíces tienen que ver con los estudios de mercado de trabajo, con los estudios laborales. De hecho, el artículo que publico en la revista de este número es una entrevista desgrabada a mi padre, que fue delegado militante sindical en Asindar, Villa Constitución, y con Daniel precisamente decidimos desgrabar una entrevista sobre la militancia en fábricas como una decisión de trinchera y de aporte a la política durante la dictadura, en la década de los 70, que después terminó siendo una elección de vida y derivó en ser un dirigente sindical muy importante en Asindar, Villa Constitución, Grupo ArcelorMittal, y de ahí vinieron mis estudios de tesis de maestría, tesis de doctorado,
que luego se terminan trasladando, por ejemplo, en la nota que escribí en el Cohete a la Luna hace 2 semanas, analizando el caso de Asindar y el caso de Techint como 2 fábricas testigo para poder pensar las estrategias de grandes empresas en el marco de esta pandemia y a pesar de los subsidios estatales, ¿no? Así que un poco el tema que voy a desarrollar tiene que ver con eso. En primer lugar, quiero remontarme a las preguntas que yo me hacía en mi tesis doctoral, porque siguen siendo preguntas muy presentes en esta etapa. En aquel entonces, junto con Aldo Estrada, mi viejo, nos propusimos investigar cuáles eran las estrategias de las grandes empresas, porque detectábamos, Daniel habló de la informalidad, de la precariedad, del empleo no registrado, detectábamos que esa estrategia en particular, en realidad, era más bien un recurso o una herramienta que aparecía en pymes, o en MIPYMES, como se dicen ahora, pequeñas, medianas empresas, mini, pequeñas y medianas empresas, que en muchos casos no tienen capacidad de llegar a sostener todo el empleo registrado, y eso se combina con una cultura muy fuerte de no registro, que se lo llama mal empleo negro. Yo siempre digo que hablar de empleo negro es asignar un componente racista finalmente al análisis laboral, y es asignarle una oscuridad a la relación laboral que tiene el trabajador, cuando en realidad la oscuridad la tiene quien lo contrata, quien quiere clandestinizar la relación laboral es finalmente el patrón, con lo cual no me gusta hablar de empleo negro, pero sí de informalidad, de precariedad o de trabajo no registrado. Y es una dinámica que la podemos encontrar concentrada en algunos sectores, podemos hablar de la construcción, del trabajo agrario, podemos pensar en el servicio doméstico, particularmente con tasas de informalidad del 60, 70%, 90% en algún caso, servicio doméstico, pero encontramos que la tercerización laboral o la subcontratación, introduciendo una empresa contratista en una cadena de subcontratación que significa alejar la responsabilidad desde la empresa principal hasta el trabajador, que es el último eslabón, es una estrategia específica de las grandes empresas. Particularmente en mi caso estudié Techint, sus 2 fábricas que funden acero, porque Techint es un grupo muy grande, tiene siderurgia, tiene construcción, tiene petróleo y tiene ingeniería. Estudié específicamente siderurgia y sus 2 fábricas, Siderca y Siderar, Siderca en Campana, Siderar, que es la ex Omisa de San Nicolás, y estudié Asindar en Villa Constitución. Y la verdad es que lo que detecté en mi tesis doctoral, a lo que es absolutamente vigente, es que el 50% de la masa laboral de estas empresas está tercerizada. Ejemplo, Asindar en su fábrica tiene 1.200 trabajadores directos y otros 1.200, realmente los números dan así, tercerizados a través de una red de empresas contratistas, que son unas 200, y que tienen distintos tamaños, tienen distinta espalda financiera, algunos son multinacionales, otras son empresas locales, que terminan teniendo contratos de licitación comercial que tienen una duración. Yo, por ejemplo, a Sindar contrato a una empresa contratista, valga la redundancia, para que haga una tarea adentro de la fábrica de mantenimiento, por ejemplo, de los equipos, una tarea que en muchos casos es parte del core business, es decir, una tarea principal, porque se hace de una manera recurrente y es parte del proceso productivo, y eso tiene una duración, son tantas horas de trabajo. Estas tantas horas de trabajo que yo contrato, luego finalizan en un contrato, obviamente, comercial, y lo que tengo son trabajadores que, del otro lado, están sujetos a que esos contratos comerciales empiecen y terminen, es decir, tengan una duración en el tiempo. Eso básicamente lo que hace es desestabilizar, es quitarle estabilidad al contrato laboral, más allá de que sea una relación de dependencia, es decir, va en contra del contrato de trabajo por tiempo indeterminado en algún punto. Suele haber además traspasos de una empresa a otra, que es también una lógica muy común, razones sociales que cambian con el mismo dueño. ¿Para qué? Para contratar a los trabajadores con antigüedad cero, y para de esa manera ahorrarse una parte importante del costo laboral. Los sindicatos encuentran que esa termina siendo un pacto, digamos, de compromiso, en donde se le paga una indemnización a los trabajadores y cambian de una empresa a otra todo el tiempo. ¿Por qué explico este fenómeno? Bueno, porque en este contexto de pandemia, antes quiero decir, en Techint pasa lo mismo, en Techint Campana, fábrica de tubos sin costura, hay unos
1.700 directos y unos 900 contratistas, y en Siderar, la ex Somisa, hay unos 2.500 directos y unos 2.500 contratistas. Y si uno va hacia atrás, por ejemplo, Siderar, 2.500, 2.500 suman 5.000, se encuentra que en 1990, previo a la privatización, había 5.000 directos. Entonces, finalmente lo que encontrás es una división, una deliberada división de la clase trabajadora en dos partes, una de manera directa con relación laboral, los dos casos relación de dependencia, pero una con relación directa con la empresa principal y la otra con relación mediatizada con la empresa principal, lo cual significa, más allá de que sean todos metalúrgicos, en este caso, si vas a los aceiteros, no son todos aceiteros, si vas a las empresas de comercio, no son todos sindicatos de comercio, en fin. En otros casos, a los petroleros también les logran sacar de convenio. En este caso son todos metalúrgicos, pero así todo para el sindicato es un problema organizar de manera distinta a directos y a tercerizados. Bien, ¿qué pasó en pandemia? Básicamente, Techint en este momento en el caso de 30 trabajadores contratistas en este contexto de vigencia de decreto antidespidos, o sea, el a Pablo Roca sobre los 1.450 despidos de la construcción, eran en ese caso, que entre paréntesis también era finalización de contrato, no era despido. Acá, digo, los titulares, medio que todos somos parte de eso, en algún punto decimos despido para ahorrar explicación, pero el problema de la construcción de Techint, de los 1.450 despidos, es que eran 1.450 finalizaciones de contrato, porque la construcción funciona con tercerización. Entonces, en algún punto, los argumentos legales que alegaba Techint, o los abogados de Techint, tenían cierto basamento en una lógica, que es la lógica de la tercerización. Por eso me parece que ahí hay que hacer hincapié y estudiarla con más profundidad. De hecho, lo que me consta, por hablar con gente de la construcción, del gremio, es que los trabajadores tenían conocimiento que esto iba a pasar, iban a cobrar una indemnización, y Techint los iba a recontratar más tarde, supuestamente, un acuerdo de palabra. ¿Estaba mal? Estaba mal, es la lógica de la tercerización, pero está tan internalizado que para ellos era natural, y desde afuera, para todos nosotros, es un despido. Entonces, me parecía importante comentarlo en este punto. Que cierro acá. Bueno, y en el caso de Techint, lo que pasó esta semana es que hubo 24 despidos. ¿De qué? De una subcontratista que se llama Ferrúa, una empresa de mantenimiento, que es subcontratada por Scrap Service, que es una chatarrera, que forma parte del grupo Techint y está directamente a nombre de Paolo Roca, que a su vez es contratada por Tenaris, que Tenaris es el holding de Techint dedicado a los tubos. Luego está Ternium, que es el holding dedicado a los aceros planos. Entonces, lo que tuvimos es un despido, entre comillas, pero no de Techint, sino de una contratista que se llama Ferrúa, que está mediatizada por un contrato con Scrap Service, que es de Techint, pero es una contratista de Tenaris. Entonces, lo que encontramos es que aprovechan este contexto bajo, digamos, el marco de antidespidos para desprenderse de los trabajadores contratistas que precisamente están contratados de esa manera para adecuarse flexiblemente a los movimientos de la demanda. Cualquiera va a la teoría toyotista, Japón, 1970, y se encuentra con que el toyotismo plantea, con mucha lógica, porque la verdad que lógica no le falta, lo que le falta son derechos laborales, pero lógica desde el punto de vista del capitalismo no le falta. Lo que plantea el toyotismo es, nosotros tenemos que lograr mover las masas, las cantidades salariales de acuerdo al movimiento de la demanda más rápido, no solo con una cuestión de costos, porque después acá obviamente discutimos costo laboral, sino con una cuestión de velocidad. Despedir es una cuestión más burocrática que sencillamente terminar un contrato comercial, y yo, empresa principal, me desprendo del problema, y que la responsabilidad, porque la cuestión de la responsabilidad finalmente es un problema de gestión en términos de relaciones laborales, ¿no? Que es finalmente lo que importa, que la empresa contratista se haga cargo de discutir con el sindicato cómo hace para lidiar con esos trabajadores que se quedaron sin tareas porque el contrato comercial con la empresa principal se terminó. Entonces, lo que hizo Techint, por ejemplo, en este caso es
quitarle trabajo a contratistas que estaban en un segundo eslabón de tercerización. Eso finalmente fue una conciliación en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires el pasado miércoles. Ahora, lo que pasó antes, una semana antes, yo lo publiqué en el Cohete de la Luna hace 15 días, una nota que se llama Buen Momento para Flexibilizar, obviamente irónico, es que en el contexto en el cual Pechín recibió ATP, es decir, recibió 33.000 pesos, porque finalmente los trabajadores tienen un bruto de entre 80 y 90.000 pesos, entonces el ATP que recibieron era el máximo, 33.000 pesos, obviamente también los gerentes, como el gerente de Ternium, en este caso Martín Berardi, que cobró ATP, no por pedido de los gerentes, sino está claro que la empresa pasó los 931 a la FIP, y la FIP sencillamente liquidó a todos. Bueno, lo que ocurrió es que la empresa ya le avisó al sindicato mientras cobraba los ATP y luego de haber negociado, en el caso de Siderca, 85% de salario para todos los trabajadores, porque Siderca está paralizada prácticamente, o sea, ya pagando el 35% del salario, porque el 50% lo paga el Estado, y le quedaba 35 para sumar 85, anunció que se iba a desprender de los tercerizados y que iba a destercerizar, en términos criollos, Paolo Roca se apropiaba de una bandera del sindicato, porque el combate a la tercerización es una bandera de hace 20 años, dijeron que iban a destercerizar y que iban a trasladar las tareas de los terceros a los trabajadores propios o directos, que sería básicamente aumentarle las tareas a los trabajadores propios a costa de despedir terceros. Bueno, una semana después, Techín efectivamente hizo lo que dijo que iba a hacer, en pandemia. Entonces, me parece importante visibilizar que mientras quedó la anécdota de los 1.450 despidos, Alberto Fernández enfrentados a Techín, obviamente, discusión de impuestos a las grandes fortunas, todo lo que ya sabemos sobre los debates más grandes que atraviesan la política argentina, en lo chiquito, en la fábrica, en las relaciones laborales del día a día, avanzaron en esto. Y son cosas que no son tapa de diario, pero que sí forman parte de lo que los delegados y las delegadas, que finalmente son los que, me parece, a mi criterio, están viendo cómo se reconfiguran las relaciones laborales mejor que muchos de nosotros, porque están ahí, y son la primera línea, si se quiere. Bueno, esto ya lo habían visto, y sin embargo no se está diciendo en ningún lado. Segunda anécdota, Asindar, Villa Constitución, que forma parte del grupo siderúrgico más grande del mundo, es la principal productora de acero del mundo, se llama ArcelorMittal. Es una fusión entre Arcelor, que es europea, que venía de fusionarse entre Aceralia y Usinor, Aceralia española, Usinor francesa. Arcelor se fusiona con Mittal, que es la principal productora de acero de India, forman ArcelorMittal, el principal grupo siderúrgico del mundo. En 2007 compran a Sindar, de la familia Acevedo, ¿no? Que ya había sido previamente adquirida por la Belgo Mineira, que es brasileña. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En este contexto, llamaron hace 15 días, también lo conté en la nota del Cohete de la Luna, que después la podemos compartir si parece material relevante, al intendente de Villa Constitución, en la localidad de Villa Constitución, donde está emplazada la principal planta productora de acero, para decirle que se iban a trasladar el 50% de la producción a Brasil. Básicamente un llamado extorsivo, que como es en la provincia de Santa Fe y no es tan porteño, y como es una multinacional y no es Paolo Roca, que todos lo conocemos, no tuvo mucha repercusión mediática. Pero lo que hizo Asindar, ArcelorMittal, posiblemente haya sido más fuerte que lo que hizo Paolo Roca, pero fue exactamente lo mismo, fue decir, si no aceptan mis condiciones, yo me voy. Llamó al intendente, es decir, una autoridad política, para decirle, llevo la mitad de la producción a Brasil. A los 2 días, en el medio de una reunión con el sindicato, dijo que el intendente había entendido mal y que en realidad fue un malentendido y que ellos no quisieron decir eso, sino que quisieron hablar de deslocalización futura. Bueno, claramente el efecto igual estaba logrado porque atemorizaron a toda la población de Villa Constitución, asustaron al ministro de Trabajo, obviamente, de la provincia de Santa Fe, Zuckerman, y la población acusando al sindicato, que finalmente es la estrategia de Asindar ArcelorMittal a través de los medios de comunicación de la ciudad, de que el sindicato estaba encaprichado, poniéndose duro en un contexto de pandemia, cuando lo que había que preservar era el empleo. Entonces, hay ahí también una estrategia de acusación hacia el sindicato de que el problema son los sindicatos.
Bueno, finalmente, ¿qué es lo que dijo Techín? ¿Qué es lo que dijo el CEO? Que es un CEO brasileño bolsonarista, declarado bolsonarista, en contra de la cuarentena. Dijo que la cuarentena en Argentina era una locura. Se llama Marcelo Marino, obviamente vive acá. Bueno, lo que dijo es que la pandemia tenía que ser un momento para aumentar la productividad. Y a mí esa frase me quedó grabada, porque me la dijeron varios delegados que participaron de la reunión, porque yo recuerdo cuando arrancó la pandemia, muchos de nosotros escribiendo en notas, Slajov Zizek, que escribiendo también, diciendo, bueno, la pandemia puede ser un momento para modificar algunas relaciones de fuerza, para pensar un mundo distinto. Bueno, ese es un sueño del progresismo, si se quiere, de todos nosotros, pero también es un sueño de los empresarios, que la pandemia sea un momento para cambiar o para agudizar las relaciones laborales. Y sencillamente lo dijeron, la pandemia tiene que ser el momento de mejorar nuestra ecuación. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, que los grupos de riesgo, que son bastantes, digo, en Asindar hay muchos con más de 60 años, también con algún problema cardíaco previo o respiratorio, ya están en sus casas, están cobrando, en ese caso lograron que cobren el 100% del salario, bueno, que no vuelvan más a la planta. Que la pandemia sirva para que esos trabajadores que ya los dejamos afuera por razones obvias de pandemia, no vuelvan más, que sirva para aumentar la productividad, en términos muy básicos, que es relación cantidad de trabajadores, producción. Obviamente en este contexto no aumenta la productividad porque la producción cayó, pero cuando la producción vuelva a aumentar va a ser con menos trabajadores. Bueno, y eso está pasando, porque de hecho la idea es que no vuelvan los trabajadores más viejos. Finalmente Asindar, además, cobra ATP también, y negoció junto con la UOM, que los directos cobran cerca de un 80% del salario, no del 100%, y los tercerizados, que es la segunda categoría de los trabajadores, están en el acuerdo de la UOM, que firmó Calo, que es 70% del salario bruto para suspensión. Bueno, me parecía interesante contar estos casos, porque no son para titulares, no son para grandes, ¿cómo decirlo? Grandes titulares, pero sí son las estrategias de las grandes empresas. Yo creo que ahí lo que ocurrió además fue una descoordinación entre la estrategia que estas empresas estaban implementando, que los sindicatos advirtieron a las autoridades del Ministerio de Trabajo correspondientes en cada caso. Luego haremos el análisis respecto de si se escucharon o no se escucharon esas voces. A Furlan de Campana ya está cansado de repetir todo lo que piensa hacer Pablo Roca, porque ellos lo saben. Sumado a que se negoció antes de la extensión del ATP una reducción salarial, este acuerdo IA-CGT, y luego se extendió el ATP a empresas de más de 800 trabajadores. Posiblemente, yo lo escribía en la nota del cohete a la luna, si se sabía que empresas de más de 800 trabajadores iban a terminar recibiendo ATP, quizás se podría haber evitado la generalización de un acuerdo de suspensiones al 75% del salario, o viceversa, si se había negociado eso, quizás evitar el ATP para empresas de más de 800 trabajadores, porque me parece que la segmentación según tamaño de empresa es parte de la sintonía fina que se necesita en estas políticas públicas de sostenimiento del empleo y sostenimiento del salario. Si no se aplicó ahora por una cuestión de velocidad, creo que la velocidad en la llegada de los subsidios, de la llegada de la ayuda, fue en contra, quizás de manera indirecta, no deseada, de la precisión, porque eso fue lo que terminó pasando. En el marco, yo creo, de la salida de esta pandemia, cuando se pueda salir de esta pandemia, lo que habría que hacer es empezar a hacer sintonía fina según tamaño de empresa. Y también considerando qué es lo que plantean los trabajadores en cada caso. Digo, ponerse del lado del sindicato junto con el Ministerio de Trabajo y decir, bueno, a ver, esta empresa, ¿qué hizo? ¿Cumplió o no cumplió? ¿Despidió o no despidió? ¿Está cobrando ATP y al mismo tiempo está aprovechando para precarizar aún más su clase trabajadora que forma parte de la crema, que forma parte de lo que en algún momento se llamó la aristocracia obrera? Bueno, a mí me parece que hay que poder diferenciar. Sin dudas, en el mundo PYME, las ayudas son esenciales. Según el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 72% de la masa salarial de las MIPYMES está cubierta por ATP. O sea que ahí tenemos un apoyo muy importante. Pero claro, quiero retomar lo que decía Daniel Ciesa. En un contexto en el cual tenés una alta tasa de no registro,
paradójicamente, las empresas pymes que reciben ATP no reciben por todos los trabajadores que tienen, sino por todos los trabajadores que declararon. Claro está, problema de que no los declararon, desde ya. Pero lo cierto es que no reciben por todos, e incluso suele pasar, porque pasan las empresas contratistas, que no declaran la totalidad del salario, declaran una parte, la otra parte la pagan por izquierda. Entonces, el ATP termina llegando de una manera más chica a las pymes que tienen empleo informal, pero llega en su totalidad y cubre todos los salarios de las empresas grandes, al punto tal que termina pagando salarios de gerentes. Entonces, coincido finalmente con lo que dijo el presidente Alberto Fernández, que es que el descubrimiento de la informalidad no solo es un problema de lo mal que viven los trabajadores, es un problema de política pública, porque vos, con una parte de la clase trabajadora sin registrar, no podés hacer política pública efectiva, eficiente. Y agrego ya conocimiento del mundo bancario, de lo que fue el problema de los créditos, porque voy a conectar. La llegada masiva de los ATP, incluso a grandes empresas, se dio porque previamente debieron haber llegado créditos que no llegaron. Porque el plan A de este operativo anticrisis en pandemia fue que las empresas recibieran créditos. ¿Por qué no recibieron créditos las empresas? Bueno, en muchos casos porque no están registradas, no están adentro del canal bancario, y si están adentro del canal bancario no tienen la llamada carpeta. Porque una cosa es pagar sueldos a través de un banco, y otra cosa es que un banco te haya hecho el análisis crediticio para que en un contexto donde las papas queman te pueda dar un crédito con una relativa velocidad. Bueno, voy a dar una estimación. En algunos bancos, las empresas, sobre su cartera de empresas que tienen carpeta ya analizada, evaluada, son el 20-30%. Entonces hay un problema grave de empresas accediendo al crédito porque no están en el sistema. Posiblemente haya que rediscutir la identidad financieras o rediscutir otros criterios de riesgo, rediscutiendo Basilea III, que son lo que se planteó después de la crisis de 2008, donde a los bancos les exigen un capital enorme y unos criterios de riesgo muy estrictos para poder prestar. Quizás haya que rediscutir eso porque las pymes no acceden al crédito. Pero finalmente, como lo primero no funcionó, a mitad de abril el Ministerio de Desarrollo Productivo se apuró porque los ATP llegaran y se los repartió, obviamente, a todas las empresas con mucha premura. Con lo cual, mi intervención de hoy es más bien una intervención de análisis y perspectiva de las políticas públicas en última instancia, porque finalmente yo creo que lo que se hizo está muy bien. Argentina hizo mucho más que otros países. ATP, bueno, el IFE que mencionó Daniel Ciesa, incluso el acuerdo, que uno lo critica, pero porque lo critica porque para grandes empresas es injusto, pero el acuerdo del 75% de salario para suspendidos fue positivo para algunas ramas como textil, construcción, comercio, incluso esmata y petroleros que iban camino a negociar. En algún momento sonaba 50% del salario y llegó a sonar 60% del salario. Entonces, esas son las paradojas sectoriales que tiene la Argentina. La universalización, la estandarización siempre va en detrimento de las precisiones y de la justicia para cada caso. Creo que si hay que salir de esta pandemia flexibilizando subsidios, hay que armar equipos de gente en el Estado que analice caso por caso, como se hizo con los repro, que los repro tenían un análisis caso por caso, claro que con menos premura porque no era en pandemia. Creo que hay que dotar al Estado de capacidad estatal para que analice actividades y sectores y casos para poder ir eliminando subsidios en la medida en que eso se constate como que se puede hacer. No quiero extenderme, perdón si fui demasiado larga, Daniel. Tenía más datos en relación a un informe de CEPA que lo cito textualmente. Analizamos los despidos y suspensiones desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, en base solamente a la publicación de los datos, y lo que encontramos es que los despidos fueron muy pocos, algo muy distinto a lo que pasó en Estados Unidos, con 20 millones de puestos de trabajo perdidos, 14,5% de tasa de desocupación, pero sí encontramos una pérdida salarial muy importante. En términos económicos, ¿cuál es el problema? Que vos sostenés el empleo, resguardás la capacidad productiva para cuando reactives, pero si te sigue cayendo el poder adquisitivo, no haces crecer el consumo en la salida de la pandemia. Entonces, yo creo que hay que intentar que los acuerdos de 75% de pago de salario
vuelvan al 100% porque si no el consumo no se reactiva. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos la última expositora, que es Tania Rodríguez. Ahí, Tania. Ahí está. Ahí se escucha, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la asistencia a esta charla virtual. En mi caso, bueno, como comentaban en la presentación, integro el observatorio dirigido por Daniel Ciesa y por Daniel Giorgetti, y bueno, además soy docente en la carrera de Relaciones del Trabajo, en la materia de Relaciones del Trabajo, y soy delegada de FEDUA en las Facultades Sociales. Participé del último número de la revista que estamos comentando, con una breve reseña, en realidad, de un trabajo del que había participado, un trabajo colectivo, que es un dossier sobre políticas y discusiones en torno a la economía del cuidado, que coordinó Carolina Brandaris, que hoy está a cargo de la Dirección de Cuidados en el Ministerio de Desarrollo Social. Y básicamente, o sea, para enlazar un poco también el tema con la presentación, buena parte de lo que veníamos discutiendo desde los feminismos, los movimientos de trabajadoras y sindicalistas y de la economía popular, tenía que ver con cuáles eran las posibilidades de institucionalizar políticas no solamente que reconozcan el cuidado, sino pensando en estrategias que redistribuyan y permitan, en todo caso, reconocer derechos laborales y derechos económicos del sistema de organización social del cuidado, que incluye, por supuesto, a los hogares, pero también al Estado, al sector privado o al mercado en este caso, y a la comunidad. El trabajo que compiló Carolina Brandaris es un dossier con artículos de distintos colegas y distintas colegas de economistas, sociólogos, bueno, de la educación y también promotoras de economía popular. Y tiene vigencia, pero evidentemente el contexto actual reclama otras discusiones que de algún modo creíamos poder avanzar y sostener en un contexto en un incipiente ciclo de recuperación económica y laboral, como se había iniciado en los primeros casi 3 meses del gobierno de Alberto Fernández, y que este contexto actual, la pandemia, modifica y nos retrotrae a una situación que justamente desde las militancias feministas estamos acostumbradas a discutir. O sea, no existe una vuelta a la normalidad en la distribución del trabajo, en la división sexual del trabajo. Por lo tanto, partimos de una base de desigualdad que es estructural, que es lo que siempre solemos discutir en torno a la carga que implica el trabajo reproductivo por sobre, además, quienes desarrollamos trabajo productivo, siendo mujeres o siendo identidades feminizadas. Entonces, lo interesante, digamos, de algunas de las discusiones que ya se venían planteando es, por un lado, que durante, digamos, previo a la pandemia, muchas de las discusiones y de la agenda en torno a estas temáticas empezaban y empiezan y continúan siendo reconocidas desde las distintas dependencias del Estado, o sea, no solamente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, como, digamos, como hito de esa creación institucional de un espacio, sino un montón de direcciones que empiezan a generar datos, a generar política, a relevar información y a incorporar una perspectiva transversal de género en la política pública. En este caso en particular me parecía interesante vincular la cuestión de las estrategias de cuidado en contexto de aislamiento, o sea, lo que implica pensar las redes de cuidado y otras estrategias en un contexto donde el hogar
tiene un rol, digamos, bastante más que venía teniendo, no solo por el aislamiento obligatorio, sino en muchos casos, como mencionaban las exposiciones anteriores, bueno, por los despidos, por el trabajo remoto o teletrabajo, y en buena medida porque digamos, la mayoría de quienes hoy están desarrollando trabajo productivo, remunerado, trabajo de cuidados, o sea, tienen personas a cargo menores de 18 años o mayores de 60. Entonces me parece que discutir esta agenda en un contexto como el que estamos atravesando involucra, por un lado, decía, estrategias que ya venían desarrollándose entre las organizaciones territoriales, entre las organizaciones barriales, donde durante muchos años, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, eso lo mencionaba también Daniel, el Estado no estuvo presente, entonces se desarrollaron circuitos y mecanismos de cuidado, y cuando hablo de cuidado no solamente hablo de cuidar niños o personas adultas, sino también de asistencia en alimentos, asistencia en salud, asistencia sanitaria. Y por otro lado, lo que me interesa destacar, que es como el rol cuidador del Estado, que es un aspecto que me parece que el otro día surgió en la última conferencia de prensa, respecto a que un Estado presente en este contexto, en el caso de la definición del gobierno argentino, es un Estado que prioriza el cuidado de la salud por sobre otras problemáticas. No diría por sobre la economía, porque bien vimos en la presentación de recién que hay un montón de políticas que se dirigen a la protección del empleo o a generar política de ingresos. Entonces me parece que ahí hay dos aspectos. Y respecto de este aspecto sobre el rol del Estado, es interesante considerar cómo durante las últimas semanas, incluso diría durante los últimos días, buena parte del discurso anti-cuarentena en realidad lo que pondera o sostiene es que con estrategias de gobierno de cuidado o de cuidar la salud, en realidad no le ganamos a ningún virus, sino que eso da cuenta de un Estado débil o de un Estado que no tiene coraje o de un Estado que se asemeja bastante a la debilidad femenina, ¿no? Eso lo mencionaba María Esperanza Casullo en un artículo de esta semana respecto a cómo los liderazgos en la región, en América Latina o incluso en el mundo se pueden identificar como, por un lado, discursos que apelan, liderazgos presidenciales que apelan a la idea de guerra, al combate contra el virus, a discursos que apuntan a marcar casi diría una posición estereotipada, ¿no?, de virilidad, y por otro lado, gobiernos o liderazgos que parecen debilitados porque ponderan o priorizan el cuidado. Me parece que esa disyuntiva en Argentina, digamos, no la tuvimos, porque desde un primer momento la posición del gobierno fue priorizar la salud, y entonces la idea de Estado cuidador aparece no solamente, decía, con una idea de asistencia en los cuidados, de considerar políticas que resguarden a los hogares que tienen población menor de 18 años o mayor de 60 años, con, por ejemplo, el ingreso familiar, que además, digamos, es compatible con la asignación universal por hijo, con el bono de los jubilados, con, bueno, el conjunto también de licencias y de bonos especiales que recibieron trabajadores y trabajadoras de la salud, o sea, hay una orientación de la política pública, y en este caso de políticas sociolaborales, que tienden a fortalecer esta idea de que el Estado no te abandone, como decían el otro día, ¿no? Por el contrario, me parece que la idea de otros discursos de gobiernos que plantean estrategias donde podríamos decir que son de abandono, reproducen un poco esto que decía Julia, ¿no? El abandono es sobre los no productivos, no es un abandono en general. O sea, me parece que ahí hay un discurso bastante neodarwinista en la idea de pensar que, bueno, si no queda otra, el sistema básicamente se equilibrará porque algunos van a quedar afuera por ser población de riesgo o por no volver a producir, y en otro caso, bueno, tendremos que ver, más que
más que una lógica por ahí o una estrategia biopolítica, parecería ser una estrategia necropolítica, como dice Butler en algún debate más reciente. En ese sentido, y recuperando un poco esta idea de cómo pensar también estrategias y políticas de cuidado en contexto de aislamiento, me parece que no solo considerar que existen este conjunto de medidas de política pública por parte del Estado para contener, para tratar de aguantar, de generar cierto colchón y que no se termine de desintegrar el tejido social que sostiene, digamos, mediante estas políticas de ingreso, sino también otro conjunto de estrategias que tienen que ver con un montón de sectores a los cuales el Estado no llega o no puede proteger. Muchas de las estrategias que mencionábamos ponen en discusión la idea de que el hogar y la familia, digamos, como la conocemos, la familia tradicional, sea el centro hoy de la política pública. Por ejemplo, la realidad que viven muchos de los barrios vulnerados, donde ya previo a la pandemia y sobre todo después de 4 años de caída de la actividad económica, aumento del desempleo y aumento también del trabajo informal, lo que mencionaba Daniel al principio, las trabajadoras de los comedores comunitarios, las trabajadoras de los barrios populares, o sea, ya venían desarrollando un rol de mantener y de contener a la comunidad en esos territorios, frente a los cuales hoy la pandemia lo que hace es más que marcar la desigualdad, es desnudar desigualdades preexistentes. Me parece interesante en ese caso destacar también que buena parte de quienes hoy se ven afectados por el freno de la actividad económica y por la situación de la pandemia, no son solamente las mujeres, sino en muchos casos son trabajadores de los sectores que Julia mencionaba en su presentación, o sea, de los sectores más afectados por la contracción de la actividad económica. Lo que sucede, en realidad, es que la vuelta al hogar de muchos trabajadores varones también devela esa distribución desigual del trabajo reproductivo. Es decir, no es que ahora, digamos, aumentó el trabajo doméstico y las tareas de cuidado, sino que lo que se genera es una sobrecarga de mujeres que ya venían desarrollando esa tarea y que hoy además tienen que afrontar una situación económica mucho más débil. Entonces, para pensar algunos datos, ¿no? En Argentina el 85,6% de las mujeres que están en edad de trabajar, es decir, entre 18 y 60 años, tienen hoy en su hogar a cargo un niño, una niña o un adolescente. Es decir, estamos hablando de casi la mayoría, digamos, una gran porción de la población. Y además de eso, tenemos el personal, por ejemplo, de salud, que también es un sector feminizado, efectivamente porque supone tanto salud como educación, es decir, extensión, o sea, sectores que generan como extensión de las tareas de cuidado. Muchas de las personas que hoy están asumiendo la primera línea, como se dice, el cuidado en el sistema sanitario, también son mujeres y también tienen personas a cargo en los hogares. Entonces hay una sobrecarga de ese trabajo que se profundiza día a día y que hace bastante dificultosa digamos, el sostenimiento del hogar, el sostenimiento del cuidado de la familia. A esto también me interesa sumarle que en parte lo que ha generado también, o que ha potenciado esta sobrecarga del trabajo doméstico, por supuesto que reside en el hecho de que la mayoría de los niños, o sea, se encuentran en los hogares, por lo tanto, madres, padres o personas que están en el hogar, además tienen que, digamos, generar o cubrir la demanda educativa, o por lo menos intentan acompañar el proceso de las tareas escolares. Y esa situación también, digamos, profundiza desigualdades en hogares con menores ingresos porque existen muchísimas dificultades y más de la mitad de los hogares de población vulnerada no tienen acceso, por ejemplo, a conectividad. Entonces la brecha digital también funciona como
como una variable que profundiza estas desigualdades. Entonces, considerando este escenario, creo que es bastante, digamos, creo que la estrategia de un Estado cuidador o de una política doméstica de la gestión de lo público adquiere otra impronta, porque no solamente, como decía al inicio, se trata de una agenda que se venía impulsando por la necesidad de reconocer la doble y la triple jornada de trabajo, las desigualdades que supone la división sexual de estas tareas, la mayor dedicación horaria cotidiana de las mujeres para el trabajo doméstico y las tareas de cuidado por sobre las tareas que realizan varones, porque no implica que no las realicen, simplemente que lo que hay es una desigualdad sistemática sobre cómo está organizado ese trabajo. Entonces, sobre ese escenario y sobre ese diagnóstico, una estrategia de un Estado que no abandona o de un Estado que cuida, efectivamente es una estrategia de acompañamiento, de mantenimiento del tejido social para generar estas nuevas redes, en todo caso, o para que no se terminen de romper estas nuevas redes, que en algunos casos están sostenidas por vínculos de parentesco, pero que en muchos otros casos y en muchas otras poblaciones se trata de estrategias de supervivencia. No quería dejar de mencionar que para muchas personas el confinamiento no es una opción, no solamente para quienes no tienen hogar, donde efectivamente esa realidad o esa problemática es estructural, sino también para sectores o población cuyos derechos se ven vulnerados, como por ejemplo población travesti trans. En muchos casos el Estado también está tratando de acompañar eso, de hecho fueron incorporados a programas sociales en estos días a través no recuerdo ahora el nombre del programa, pero los programas de trabajo que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, y otros digamos, condicionante o complejidad que se suma a estas situaciones, también aquellos hogares donde mujeres, niñas y niños están conviviendo o tienen que convivir en hogares donde sufren o padecen violencia por parte de quien comparte ese hogar, digamos, en general es violencia de género. Entonces, estas desigualdades, en realidad, que digamos, son anteriores a la pandemia, se profundizan, y de hecho las denuncias por violencia de género aumentaron en cerca de un 25% durante la pandemia en Argentina. Son de larga data, digamos, pero se profundizan en contextos, decía, donde el hogar vuelve a ser central, donde la posibilidad de ocupar el espacio público para reclamar se ve obviamente suspendida. Entonces me parece que como parte de estos debates, y recuperando un poco también las presentaciones anteriores, creo que lo que estamos viviendo en Argentina, si bien hay muchísimas dificultades para la implementación de las políticas, decía, de hecho, lo que mencionaba sobre la brecha digital o los problemas de conectividad también generó problemas para tramitar, por ejemplo, el IFE, al no tener, por ejemplo, ese acceso a una computadora o a conectividad. Pero sí me parece que por ahí tal vez como un efecto no deseado, el ingreso familiar funciona como una política de reconocimiento de ese trabajo. Y digo como un efecto no deseado porque en realidad lo recibieron más varones que mujeres, justamente porque son, digamos, quienes están desempleados o quienes vieron afectado su trabajo en este contexto de manera mayoritaria. Pero me parece que ese conjunto de políticas de ingreso y de políticas de protección del empleo le imprimen una lógica de gestión de lo doméstico al Estado Nacional que plantea por lo menos un escenario de recomposición de lo social de manera emergente en este caso, pero que podría pensarse tal vez como una estrategia a mantener en la formulación de políticas de cuidado a futuro. Me parece que ahí la acción de las organizaciones sociales de trabajadores y obviamente de los sindicatos es clave.
la CSA, que es la Confederación Sindical de las Américas, venía denunciando reformas laborales encubierto, que también es algo de lo que mencionaba Julia, respecto a esta cantidad de modificaciones que en algunos países de la región se empezaron a implementar y que parecería que quieren sostener, sobre todo los empresarios, después de la pandemia. Me parece que acá, respecto a políticas sociales, podría funcionar o podríamos generar una agenda para mantener este tipo de ingresos en sectores que de otro modo van a quedar muy descubiertos. Eso sería. Bueno, entonces quedaría por abrir el debate, a ver si alguna compañera o compañero hace punta. Preparen micrófonos. Dani, si querés yo te puedo decir que acá varios compañeros en el chat, por ahí Emiliano te puede ayudar, pero hay varios compañeros en el chat que dicen que no hay marco regulatorio claro en el del teletrabajo, que los costos se trasladan al trabajador o a la trabajadora, que no poseen computadora, banda ancha, que no poseen tampoco cobertura de internet en educación. También se está debatiendo o viendo la RT cómo hacer, porque muchos empleadores no saben cómo hacer. Entonces, son todos mucho sobre el marco regulatorio del teletrabajo y mucho también lo que mencionaba Tania en la última intervención de los cuidados domésticos incorporados al trabajo. Sí, Mariana, sería muy interesante profundizar estos temas. Yo hago ya la propuesta para el próximo número de la revista, cierra, digamos, dentro de 15 o 20 días. Sería fundamental abordar el tema de la regulación del teletrabajo. Incluso creo que hay algunos docentes acá de la facultad que están trabajando en algún proyecto sobre ese tema. No sé si alguno de los presentes tiene alguna idea de proyecto de regulación del teletrabajo. Mira, justo no sé quién iba a hablar, pero si no, justo estábamos hablando con Gustavo Ciampa, que la próxima charla que nosotros vamos a hacer desde Somos RT, con Gustavo y con Claudia Omachea, vamos a hacer porque se presentó un proyecto de teletrabajo para abordarlo, y vamos a hablar de eso en una próxima charla justo con Gustavo, que es uno de los que escribió, Gustavo Ciampa, profesor de esta casa, abogado laboralista. Un poco vamos a hablar de eso y de los proyectos que hay presentados en la legislatura, en diputados. Bueno, muy bien, entonces quedamos todos invitados a esta charla. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ahí lo veo, Alberto Andrade, a ver, el micrófono. Ah, Daniel. Ahí lo estoy habilitando. ¿Quién está hablando? Mónica está hablando. Ah, Mónica Arca. A ver, Mónica. No, que es el tema no solo el teletrabajo, sino en educación, lo que se está sufriendo es que los chicos no tienen conectividad y muchas veces hay reuniones y hay propuestas de reuniones incluso de las instituciones y no se habilita que se liberen los datos para que la gente no gaste datos en esas reuniones que son muchas veces de trabajo, o sea, que quién asume el costo de ese gasto de internet, ¿no? Y bueno, lo que a mí me preocupa mucho en el tema de educación, que es uno de los que más
va a tardar en volver a agrupar gente por el aislamiento, es que se generalice la conectividad para los alumnos y para los docentes, ¿no? Para poder agilizar o mantener lo mínimo que estamos tratando de mantener en el tema educativo, ¿no? Eso nada más. Perfecto, Mónica. De paso quería mencionar, Mónica Arca es la compañera de Jorge Weinstein, y ella, bueno, participamos en la edición de un libro hace poco, y en la revista, la última revista, en homenaje a Jorge, su compañero, bueno, planteamos o transcribimos un artículo de Jorge muy importante que escribió hace 20 años sobre el avance de la economía subterránea. Como todo lo que escribió Jorge, realmente son profecías que se están cumpliendo. Bueno, gracias Daniel por la mención. Y efectivamente yo si hay algo que lamento es que él no haya podido ver esto, que es un poco lo que anunció, ¿no? Esta crisis sistémica que tiene que ver con una crisis del maltrato al planeta, del maltrato a las personas y de una superexplotación del sistema financiero al resto del mundo, ¿no? Esperemos que a partir de esto podamos llegar a hacer un cambio en este rumbo del mundo en favor de los trabajadores y de los integrantes, la mayor parte de la población, ¿no? Que es la que sufre este sistema capitalista financierizado, nada más. Dani, perdón, te ayudan en algunas cuestiones. Acá Romina Berman pregunta, quizás para Julia Estrada, es en relación a las dificultades para el financiamiento planteado por Julia. ¿No se podría pensar en canales alternativos al sistema bancario y financiero oficial? Porque hasta tanto no se modifique la legislación, los que obtienen créditos son los que no están tan mal. Sí, es el debate que se abre en relación a la ley de entidades financieras y a cómo en algún momento había sujetos de crédito que accedían al crédito. Yo creo que también es cierto, lo digo para pensar, no tengo la respuesta, que el mundo cambió y que la concentración bancaria es una tendencia muy fuerte a nivel global, no solo en Argentina. Pero además pasa una cosa, los canales hoy alternativos de financiamiento, que en muchos casos son mutuales, o en muchos casos son financieras de barrio, están desreguladas por el Banco Central y financian a tasas imposibles. Con lo cual, finalmente, si vamos a modificar eso, tiene que tener una fuerte regulación porque la máxima del capitalismo es a más riesgo, más ganancia. Y si se financia, y así piensa el mundo bancario, ¿no? Si se financia a una pyme o a una empresa que tiene una parte de los trabajadores no registrados, cuya cadena de pago se puede cortar, que tiene problemas de ventas, te cobran cualquier tasa. Con lo cual, no es una discusión fácil de abordar, porque gran parte del problema en relación a los bancos se dio porque los bancos no querían hacerse cargo del riesgo crediticio que iba a significar financiar empresas cuya cadena de pago se iba a cortar. De cualquier manera, yo estoy de acuerdo con que la salida haya sido subsidios, pero se vio que el problema, porque creo que el problema es más amplio que la cuestión crediticia, pero se vio que el problema de los créditos es un problema de la etapa. De cualquier manera, estoy a favor de una discusión de la ley de entidades financieras, y creo que siempre el momento está dado para eso, aunque obviamente sería abrir otro frente. Bueno, ¿alguien más? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. La verdad que si pienso en de lo que habló Julia, de lo que habló Tatiana, de lo que estuvo comentando Daniel y vos también, Daniel, cuando junto todos esos aspectos vinculados a lo social, político y económico, ahí me está faltando una pata que no sé cómo, la verdad ni sé cómo se va a abordar, que tiene que ver con todo el desfasaje, porque cuando descremamos el mundo del trabajo,
y esto es, mandamos los trabajadores a su casa para que no sean un lastre en temas de productividad, se producen quiebres en la psiquis de los trabajadores y trabajadoras. Cuando pienso cómo aumentó la violencia en términos de femicidios, cuando pienso la sobrecarga de trabajo que tienen las mujeres en términos de lo que comparten con los varones, hasta cuando pienso en nosotros mismos como docentes, ¿no? Digo, ¿cuál será la mejor estrategia? Hay varias propuestas, pero quiero decir, ¿cuál será la mejor estrategia para abordar ese sufrimiento? Porque si pensamos que la salida de la pandemia es en los términos que lo planteó Julia, o vos, Daniel, me refiero a Daniel Giorgetti, o vos, Tatiana, sí, está bien, y porque para eso, para poder afrontar todos esos desafíos de la salida de la pandemia, una persona tiene que tener fortalecida su estructura psíquica. Y no va a ser el caso, de lo que vaya a pasar con los trabajadores cuando salgamos de la pandemia. Y nosotros y nosotras creo que nos debemos un debate en qué tipo de abordaje vamos a pensar para afrontar todos estos, para al menos pensar estrategias para afrontar estos desafíos, ¿no? No sé si ustedes lo tienen pensado, si lo han elaborado, pero cuando Julia hablaba de todos los números y de las estrategias que tienen para descremar el mundo del trabajo y descremar al colectivo de trabajadores y trabajadoras, deshaciéndose de lo que parece no servir, la verdad que me preocupa porque esa masa de trabajadores y trabajadoras van a quedar a la deriva. Si 11 millones de personas que no estaban en ningún registro, fueron un colapso, cuando salgamos de esta pandemia, el doble de eso será un colapso a nivel psicosocial. Entonces, no sé si ustedes han pensado o tienen alguna idea sobre alguna estrategia de abordaje sobre estos problemas que se pueden presentar. Bueno, evidentemente no tenemos especialistas en esta cuestión, pero estamos abiertos a incorporar todos los aportes. Justamente el observatorio es eso, ¿no? Tratar de poner, digamos, en conjunto una serie de perspectivas, de aproximaciones para elaborar un diagnóstico de la situación que es novedosa y tiene aristas realmente poco previstas. Daniel, O sea, sí. ¿me permitís solo un bocadillo respecto a lo que dijo Patricia? Bueno. Yo quiero retomar el tema de las organizaciones populares, porque las estructuras sociales de contención que se generan allí son claramente vitales en todo sentido, y también en ese. Yo estoy pensando en gente con la que yo he compartido, he conversado, por ejemplo, de la Garganta, la llamada Garganta Poderosa, que tienen dispositivos, yo uso esa palabra, en distintos frentes, inclusive, por ejemplo, hace un tiempo atrás estuve charlando con unas chicas que son parte del dispositivo contra la violencia institucional en el barrio, en los barrios. Y del mismo modo, las madres cuidadoras, cierta articulación justamente con el cuidado de lo físico, pero también con la contención y lo afectivo, son muy importantes en estas organizaciones. Y uno a veces no lo visualiza, porque claro, cuando te enterás algo de Garganta Poderosa es un conflicto, sale Nacho Levi, que además es un gran orador, pero uno no visibiliza todo eso que está detrás. Y está muy bueno. Y otro comentario así también, hilvanando, y solo como para tirar y seguir pensando juntas y juntos, cuando hace tiempo atrás hicimos el proyecto de extensión y
chequeamos, charlamos con muchas delegadas y delegados de gremios. Fue muy interesante porque algunos de ellos tienen un rol central en esto, en ver el tejido desde lo concreto. Y cuando nosotros les preguntábamos a veces respecto de la situación social, política, lo que ellos se veían venir en ese momento del gobierno de Macri, ellos reconocían que por ahí las instancias se habían debilitado, pero esto estaba en manos de ellos. Y tengo en este momento la imagen, como para cerrar, de varios delegados de ladrilleros, la relación laboral que tienen, la relación de la familia con el trabajo es muy particular, pero además el cara a cara y la contención ahí es central. Así que es muy interesante volver a pensar en esto, también en los términos que Patricia estaba contando recién. Solamente esto quería decir. Bueno, Dani, entonces... yo te pongo algo porque hay cosas, pero que lo están diciendo y quizás tiene mucho, y es con lo que dijo Tania, quizás muchos comentarios que saludan el abordaje que tuvo Tania desde la perspectiva del trabajo, desde una perspectiva de género, con relación con el tema. Son varios los comentarios que llegan, que están al costado en el chat, que saludan el abordaje de Tania con una perspectiva de género, y no quería dejar de reconocerlo. Y después, que otra cuestión es que nombran, obviamente, que el teletrabajo tendría que estar regulado, que es algo que sale en varios comentarios, y nombran que hay proyectos presentados por Yasky, por Correa y por Vanessa Silly, que sí, que seguramente, y te agradezco a vos, obviamente, que la invitación o el auspicio que nos dejaste dar desde Somos RT, pero que también va a haber una actividad de Somos RT tratando todos esos proyectos, donde va a estar Gustavo Ciampa y Claudia Ormachea, que van a tratar todos estos proyectos que nombran en este chat de Yasky, de Correa y de Vanessa. Digo, porque justo está en todo este chat que opinaron, que fue bastante robusto en opiniones. Bueno, no sé si hay alguien más, o si no, a ver, la administradora Yo quería hacer un Emiliana. comentario. Sí. ¿Me escuchás? Adelante, adelante. No, con respecto al teletrabajo, hay unos compañeros que ya están trabajando sobre eso, y sobre los proyectos de ley, hay algunos que se presentaron en estos últimos días, tanto en Senado como en diputados, y hay otra cantidad de unos 5 o 6 proyectos, uno de una representante de San Luis, que ya perdieron en su momento estado parlamentario, porque esto ya venía hace tiempo, y esto es otra de las consecuencias que tenemos que analizar, que siempre durmieron esos proyectos en el Parlamento, en el Poder Legislativo. Y hay otra cosa, hay también unas lindas experiencias a nivel internacional. La última noticia, creo que era de Suecia, que la Suprema Corte de Justicia hizo un fallo en donde el empleador tiene que pagarle hasta la parte del alquiler al trabajador que está haciendo teletrabajo. Hago estos comentarios porque sería importante aunar todo ese tipo de aportes. Bueno, reitero la invitación a Alberto y a todos los demás compañeras y compañeros de que colaboren y que participen en el próximo número de la revista, que va a ser un número doble dedicado a la pandemia y su relación con la sociedad del trabajo. Bueno, a ver, administrador, Agostino, si tenés alguna... Daniel, quería comentar una cosita más porque están consultando dónde pueden conseguir las revistas. Ahí estoy poniendo en el chat interno que pueden mandar un mail a trabajoyderechoshumanos@gmail. Ahí copié el mail. Nos envían un mail y nosotros les enviamos los números de la revista del observatorio, que ya son 7. El último es doble, pero son 6 revistas, la última doble. Y van a poder ver, bueno, los artículos que estábamos comentando en esta reunión y otros anteriores también muy interesantes y de expertos en distintas materias vinculadas al trabajo y a los derechos humanos. Bueno, entonces, aclarado todo esto, vamos cerrando y bueno, reitero el agradecimiento a la presencia de todos ustedes. Creo que
ha sido una buena actividad y bueno, un momento para vernos y estar en contacto.